Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a La Voz de la Encomienda, un podcast de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla. Es costumbre en los pregones de las fiestas de los pueblos decir eso de el calendario da la vuelta de nuevo. Y así es, cuando llega octubre, para nosotros, para los vecinos de Villarejo de Salvanés, tiene un sabor muy especial. Tan especial que este episodio de La Voz de la Encomienda lo dedicamos a las fiestas de la Virgen de la Victoria. Las fiestas patronales de nuestro pueblo tienen distintos escenarios y diferentes modos de celebrarse. El 7 de octubre, en Villarejo de Salvanés, conmemoramos la victoria sobre los turcos un 7 de octubre de 1571. La más alta ocasión que vieron los siglos, que dijera Cervantes. Por ello, las fiestas patronales de nuestro pueblo son en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Victoria de Lepanto. Y en nuestro canal queremos hacer un doble homenaje a nuestra patrona, centrando el contenido, tanto del rincón como del personaje, en el aspecto religioso de nuestras fiestas. Y si hay un rincón emblemático y de referencia en las fiestas de la Victoria, ese es el convento. Villarejo, hoy por hoy, sería un pueblo con más o menos casas, con más o menos habitantes, muy similar a los que le rodean, si no fuera por su convento y por su Virgen de la Victoria. En estos dos puntos de apoyo, y en Don Luis de Requesens como promotor, radica todo el pasado y de alguna forma también se basa el futuro de este gran pueblo. De una u otra manera, estas circunstancias han influido en mayor o menor medida en todos y cada uno de sus habitantes. Es como una marca de alguna forma que imprime carácter. Es una conciencia que pasa de padres a hijos, como un factor genético con el que se nace. La Virgen de la Victoria tiene su cofradía y tiene su imagen en el pecho de la mayoría de los habitantes de Villarejo. Incluso hasta aquellos que no creen en nada, creen en ella. Y su cordera, hermosa, como exclamación, es un piropo con un abrazo. Sin Lepanto, no hubiera habido Virgen de la Victoria. No hubiera habido convento. No hubiera habido allí franciscanos. Y es fácil de suponer que tampoco hubieran existido personajes tan ilustres como el beato Nicanor Ascaño o el beato José de San Jacinto. La misma historia de Villarejo sin esta causa en poco hubiera quedado. Debemos retroceder a mediados del siglo XVI, cuando don Luis de Requesens y Zúñiga es nombrado comendador mayor de Castilla. Y tiene en Villarejo su capital, cerca de Madrid, cruce de caminos, situado estratégicamente, centrado dentro de la Encomienda Mayor de Castilla, y con buenos aposentos y defensas. Y es en estas circunstancias cuando se produce la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. En la que va don Luis de Requesens y, por supuesto, llevaría a hombres de su encomienda, y entre ellos
seguramente que algunos habitantes de los de entonces, de nuestro pueblo. Todos ellos se encomendaron a la Virgen, Nuestra Señora. La victoria no pudo ser más rotunda, y la palabra milagro corría de boca en boca. José Luis Cornellas lo narraba así. Entraron en lucha 300 navíos por bando, con un total de 70.000 hombres. El resultado no pudo ser más sensacional. En unas cuantas horas, la escuadra turca había dejado de existir. Por una y otra parte habían sido tan desiguales que dieron motivo de que se hablase de un hecho milagroso. Pasado los momentos de euforia, don Luis de Requesens quiso agradecer la intercesión de la Virgen y fundar, como reconocimiento glorioso a ella, un convento, donde poder ser venerada. ¿Dónde lo edificaría? Sencillamente en la capital de su encomienda, claro, en Villarejo de Salvanés. En algunos documentos del Archivo Municipal de Villarejo se puede leer: una villa de más de 600 vecinos, y en ella no hay más que una iglesia. Han acordado fundar un monasterio de frailes de la Orden de San Francisco. Y así fue. El comendador mayor acordó pagar 4.000 ducados en 8 años, y a su vez los vecinos ayudarían y traerían los materiales necesarios. La fecha de comienzo de las obras no está del todo clara, aunque todo apunta al año 1573. La obra era de gran envergadura, ya que dentro del convento iba construida la propia iglesia, en forma de cruz latina. Después de 18 años de duro trabajo, se terminó el convento. Exento de lujos, muy propio de la sencillez y el espíritu de la orden franciscana. Los frailes, repetimos, serían de la Orden de San Francisco, quizás más próximos al pueblo, más entregados y de menos exigencias que otras órdenes. No hay que olvidar tampoco que los franciscanos estuvieron como capellanes en la batalla de Lepanto y que además un hermano de Requesens era fraile franciscano. Lo cierto es que los primeros frailes llegaron a Villarejo antes de estar terminado el convento. Se alojaron en la Casa de la Tercia, lugar que a la sazón sería la casa solariega de don Luis de Requesens. Y allí se quedaron, según cuentan las crónicas, al menos una docena de ellos, encargados del culto y la custodia de la imagen. La imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Victoria, hasta que fueran terminadas las obras de su definitivo aposento. ¿De dónde vino la imagen y cómo llegó a Villarejo?
La verdad es que no hay testimonio escrito que lo pueda avalar al 100%. Aunque se barajan dos hipótesis. La primera, que fuera la imagen que llevó don Luis de Requesens en su galera, durante la misma batalla de Lepanto. La segunda, que sea la imagen ante la que el Papa San Pío V pidió la intercesión de la Virgen. Sea cual fuere, allí estaba la imagen de la Virgen, en aquel momento. Bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Un tiempo después, el Papa Gregorio XIII pasaría a denominarla Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto. Pero como en toda historia que se precie, también está la leyenda. Y una muy extendida en Villarejo dice que la carreta con los bueyes que llevaba la imagen a la corte de Madrid se paró en Villarejo. Y se negó a continuar. Los portantes, viendo en el hecho algo prodigioso, optaron por dejarla en nuestro pueblo. Pero bueno, el caso es que las obras continuaban, y el convento, como hemos comentado, quedó finalizado alrededor del año 1591, es decir, 18 años después del inicio de las obras. Y ya por entonces la imagen de la Virgen se trasladó allí. La facilidad de visitarla, de pedirle y recibir favores, aumentó enormemente su devoción, no solo en Villarejo, sino en toda la comarca. Se cuenta que en el convento llegaron a vivir más de 20 frailes franciscanos, que fueron quienes mantuvieron y avivaron ese fervor mariano alrededor de tan insigne patrona. Bajo el amparo de los franciscanos y la bendición de la Virgen de la Victoria brotaron en Villarejo abundantes vocaciones a la vida franciscana. Entre otras muchas, una de ellas fue la del padre Nicanor Ascaño, uno de los dos beatos naturales de Villarejo. El otro es Fray José de San Jacinto. Pero 1591 fue solo el comienzo de una larga historia, una historia que ya cuenta con casi 500 años. En los siguientes siglos se relatan numerosos avatares y sucesos que fueron dando forma a la historia de nuestro convento, de nuestra Virgen, de nuestro pueblo. Se reportaron y reconocieron varios milagros, como el que se conmemora cada 13 de mayo, y que sucedió en un incendio declarado en el retablo en 1623. Ya mucho más cerca de nuestra era, aquellos padres franciscanos que mantuvieron vivo el culto durante siglos, tuvieron que abandonar el convento al menos 2 veces que sepamos. Una en 1808 por la Guerra de la Independencia y otra vez en 1835 por la famosa desamortización de Mendizábal. Mucho tuvieron que discurrir las personas que formaban el ayuntamiento de Villarejo en aquellos años. Si los frailes tienen que marcharse definitivamente, ¿qué va a ser del convento? ¿Qué va a ser del pasado glorioso de este pueblo? ¿Qué va a ser de uno de sus monumentos emblemáticos? ¿Dónde poner la Virgen de la Victoria si el convento tiene que cerrarse?
Las autoridades de entonces escribieron a la Intendencia Provincial de Toledo, alegando, para no cerrar el convento, la necesidad espiritual, la tradición y, cómo no, su Virgen de la Victoria. Aunque el convento fue suprimido, la iglesia, la que hoy conocemos, quedó abierta para el culto. Y por aquel entonces, según cuenta el preámbulo de los estatutos de la antigua congregación de Nuestra Señora de la Victoria, que es la simiente de la actual Hermandad de la Virgen, el edificio del convento pasó a ser del organismo estatal Bienes Nacionales, llegando a anunciarse su venta en pública subasta. Un vecino de Villarejo, llamado don Gregorio Tellez, con la ayuda de otros pudientes de la época, compraron el edificio y lo entregaron al pueblo de Villarejo de Salvanés. Desde aquel momento se conformó la Comisaría de la Virgen de la Victoria, en representación del pueblo, y según estos mismos estatutos quedaría a cargo de la administración del edificio y sus adyacentes. Y hasta aquí llegamos al convulso siglo XX, donde nuevos desastres pondrían a prueba la devoción de este pueblo, su Virgen y su convento. Los desgraciados sucesos de la Guerra Civil en 1936 arrasaron prácticamente con todo vestigio histórico en el interior del convento. Librándose solo unos pocos elementos. La imagen original fue destruida y las obras de arte que hubiera fueron saqueadas y quizás también destruidas. Solo el Niño Jesús, que hoy porta entre sus brazos la imagen de la Virgen, es el original de la imagen de 1571. Pero afortunadamente, tras la Guerra Civil, el culto se recuperó enormemente. La imagen se reconstruyó y, hoy por hoy, tanto la comisaría como la hermandad, y también la parroquia, han rejuvenecido el convento, hasta hacerlo casi irreconocible, dotándolo de numerosas obras de arte y hasta de un retablo nuevo. Y aquí tenemos solo una pequeñísima muestra de la gloriosa historia de nuestro pueblo, Villarejo de Salvanés. Y solo hemos hablado del convento y su historia, de una forma muy resumida. Este relato no es una ficción, todo lo que os hemos contado son datos históricos aportados por diferentes colaboradores a la revista Encomienda, en especial el trabajo Tras las huellas del beato Nicanor Ascaño, de Marta Sánchez y Francisco Sánchez, y también la sección Carta a mis paisanos, de nuestro querido José Domingo García Patrón. Muchas gracias.
Ahora que ya sabemos muchísimo más del convento, es momento de descubrir los entresijos de la organización que hace posible que cada año todo, en relación con la Virgen, salga como esperamos. Que la Virgen luzca esplendorosa, que la procesión salga con orden y que todos podamos disfrutar del aspecto religioso de nuestras fiestas patronales, conlleva un trabajo de coordinación y de organización que la mayoría desconocemos y que muchas veces no se ve. Nuestro personaje en este capítulo sí sabe de ello y nos lo va a explicar con todo lujo de detalles. Luis Manuel Pérez París es presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de la Victoria. Luis Manuel, bienvenido a La Voz de la Encomienda. Muchas gracias por vuestra entrevista. Aparte de Luis Manuel, que es nuestro invitado de esta sección, del personaje, en este episodio de La Voz de la Encomienda, cuento, como siempre, con dos espadas de primer nivel. Patricia Prudencio, que es periodista, colaboradora de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla y además directora del medio digital guarismodel8.com de ámbito taurino. Patricia, bienvenida. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Y como no podía ser de otra manera, José Julián Pérez, que es a la sazón sobrino de nuestro invitado y redactor jefe de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla. José Julián, bienvenido. Hola David, muy buenos días a todos. Bien, decía en la introducción a esta sección de nuestro canal que quién mejor para hablarnos del aspecto religioso de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria que el propio presidente de su hermandad. Pero no solamente por este cargo de presidente. En La Voz de la Encomienda, en este canal de podcast, y más concretamente en esta sección, en nuestro personaje, ahondamos un poquito más allá en la vida de nuestros invitados, para que nuestros escuchantes de podcast conozcan quién hay detrás de un cargo de responsabilidad. Y en este aspecto, Luis Manuel tiene una profunda formación religiosa debido, en gran parte, a su paso por el seminario, como he comentado en la introducción. Luis Manuel, el paso del seminario es por vocación, es por formación. ¿Qué hay detrás de esa etapa como seminarista? Bueno, vamos a ver. Mi paso por el seminario fue un poco... El inicio fue familiar, lógicamente. La madre te lleva a la iglesia, te meten de monaguillo, estás de monaguillo desde el principio y te vas formando cristianamente. Entonces, bueno, pues hay una formación en la familia. Mi madre pues tenía mucho sentido, la fe católica la llevaba muy arraigada y además pues tenía su hermano, mi tío Julián, que era sacerdote. Entonces, bueno, pues de alguna manera te van introduciendo en esa creencia religiosa y luego además mis padres también me animaron ya a entrar al seminario y ahí marché al seminario de Alcalá de Henares. Estuve poco tiempo, 4 años estuve y luego ya después ya me di cuenta que, no sé si acierto o no acierto, que lo mío no era seguir en el seminario y abandoné los estudios religiosos. Sí, vamos, que pasar por el seminario era casi obligado por tradición familiar y luego, te fuiste dando cuenta poco a poco si había vocación, si no la había, y en este caso no la había. No, obligado no, porque bueno, yo de alguna manera estaba dentro de la iglesia, era monaguillo, y esas cosas pues de alguna manera te van marcando, te dicen que te vas al seminario, que en aquellos tiempos era un trauma, porque era agarrar el colchón e irte con el colchón a las costillas Alcalá de Henares y llevar allí a una camarilla y poner tu colchón de tu casa, no como ahora, o sea, era un trauma el ir a un seminario. Y luego el primer año sin salir de allí más que para las Navidades y Semana Santa, nada más. O sea, interno absolutamente en el seminario. Totalmente. Entonces, claro, un chaval con 11 años, pues la verdad no era ninguna bicoca, era un trauma el seminario, el ingresar a un centro religioso de estos, pero bueno, sí, gracias a Dios. Eso impacta, eso así escuchado, según nos lo cuentas, a más de uno le venía bien, ya te lo advierto. Pero yo más que nada creo que ese paso por estos centros vienen bien a todo el mundo porque de alguna manera te van enseñando lo que es la vida y te van educando en los valores, ya no solamente religiosos, sino en los valores humanos. Y yo, pues sinceramente, me alegro de haber estado en un centro de estos porque a mí me han enseñado a vivir y a respetar a los demás. Claro, al final dejas de un lado a tu familia, estás lejos, estás solo, tienes que valerte por ti mismo, empiezas a conocerte a ti mismo y el valor, sobre todo con los distintos compañeros que viven la misma experiencia que tú,
es una experiencia que no tiene precio, y más en aquella época, que no tiene nada que ver con los tiempos actuales, que no hay tecnologías, que era todo mucho más puro, mucho más duro. Pues al final te van ahormando como persona. Aparte de, y cambiando un poquito el tercio de tu responsabilidad como Sí. presidente de la hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, y también de tus responsabilidades en el coro, ¿cómo lo compaginas? Porque hemos podido saber y sabemos que tienes bastantes responsabilidades en una asociación, en otra, en unas... En fin, no paras, a pesar de estás jubilado de una parte, de la parte laboral, pero la parte activa no paras ni un momento. ¿Cómo puedes compaginar o cómo es tu presencia en tu responsabilidad en el coro parroquial con la responsabilidad de presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria? Bueno, lo primero que quiero decir es que para que estés en un coro parroquial te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque las personas que estamos ahí echando muchas horas en ensayos, dejando muchas cosas, dejando las mujeres pues que dejan a veces a su marido cenar hasta las 11 o las 12 de la noche. O sea, anteayer, por ejemplo, sin ir más lejos, pues salimos a las 10:15 de ensayar después de haber cantado la novena. O sea, que te llevan mucho esfuerzo a todo. Entonces, bueno, lo que se refiere a mí en particular, pues la responsabilidad con el cargo de presidente de la hermandad, con mucha normalidad, salvo cuando llegan las fiestas de Nuestra Virgen, tanto el 13 de mayo, 1 de septiembre y 7 de octubre, que hay actos en los que tengo que estar ahí en los dos sitios y te crea un poco de estrés. Pero vamos, en la hermandad hay una directiva que colaboramos todos, y eso, pues lógicamente te ayuda para poder estar también con el coro parroquial en estos actos que se simultanean en muchas ocasiones. En cuanto al coro de Coslada, bueno, pues estoy con ellos pues los domingos, ahora lógicamente no, con la pandemia está todo cerrado prácticamente, y no todos, pero en las fiestas más importantes prima Villarejo y el coro de Villarejo sobre todo. Entonces no lo llevo mal en ambos casos, dentro de lo que cabe. Bueno, Luis Manuel, una vez que ya nos hemos adentrado en tu papel en la hermandad, pues queremos que nos ayudes un poco a conocer pues lo que es la hermandad, así como las actividades que ésta realiza, siempre relacionadas con el culto a la patrona. Además, en Villarejo existen 3 entidades que trabajan juntas en este cometido, lo de la Comisaría de la Virgen de la Victoria, la Parroquia de San Andrés y la Hermandad. ¿Podrías explicarnos cuáles son las actividades que cada entidad realiza y cómo se complementan entre ellas? Hola, Patricia. Mira, vamos a ver. Estas 3 entidades son totalmente distintas, pero integradas y con muchísima colaboración. Sin ello, la hermandad no puede estar sin la comisaría, a su vez la comisaría no puede estar sin la hermandad, y la iglesia es la que aglutina. Yo me voy a centrar principalmente en la hermandad, que es lo que más realmente conozco, aunque esté dentro de la iglesia, pero yo estoy centrado en la hermandad. El fin primordial de la hermandad consiste sobre todo en fomentar una vida cristiana más perfecta, lógicamente, promover el culto público mediante actos aprobados por la Iglesia, por la autoridad de la Iglesia, cultivar asociadamente en hermandad la piedad cristiana, todo en torno a la devoción de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria. En las procesiones, por ejemplo, de nuestra patrona, procuramos llevar el orden y decoro que requieren estos actos, que muchas veces pues es un poco complicado por la gran devoción que hay en Villarejo y en pueblos de alrededor y que acuden a estas procesiones. En las fiestas del 13 de mayo y 7 de octubre, pues se organizan encuentros lúdicos al acabar la misa mayor para fomentar la hermandad entre sus miembros. A esto llamamos coloquialmente el vino español, un vino español. En fin, esto es, había otras cosas, pero bueno, estos son los actos más importantes en los que intervenimos. Entonces, dentro de la Hermandad de la Virgen de la Victoria, ¿qué organización tenéis? ¿Qué órganos de gobierno tiene? Pues los órganos más importantes que existen en la hermandad sería la Asamblea General, que es el órgano supremo, y la Junta Directiva. La Asamblea General es el órgano supremo, como he dicho antes, de gobierno de la hermandad.
y está integrada por todos sus miembros. Nos reunimos como mínimo una vez al año para aprobación de cuentas, elegir al presidente cuando llega el turno y miembros de la junta directiva. Si ahí se quiere cambiar la cuota ordinaria, que por cierto llevamos muchos años sin cambiarla, también fija la cuota ordinaria, aprueba el reglamento de régimen interno, revisar los estatutos si hay lugar para la aprobación por la autoridad eclesiástica. En fin, es la que rige por votación las cosas más importantes de la hermandad. En cuanto a la junta directiva, pues es el órgano ejecutivo de la hermandad. Y ahí lo componemos actualmente por el presidente, 2 vicepresidentes, secretaria, tesorero y 6 vocales. Todos en las reuniones tenemos voz y voto. En caso de empate, pues prima, como en todos los organismos, el voto de presidente. En fin, a la junta directiva, pues se le unen también las hermanas o hermanos mayores, que luego hablaremos de ellos, aunque con voz, pero sin voto. Pueden opinar, tal, pero no pueden votar. En estas reuniones la hacemos como mínimo pues unas 3 o 4 veces al año, para preparar las fiestas, preparar los presupuestos, preparar las cuentas generales, las cuentas anuales para su aprobación por la Junta General. Los cargos de la directiva son por 4 años, aunque se puede prorrogar otro ciclo más de otros 4 años como máximo. A los 8 años tenemos que dejar el cargo sí o sí. Y las competencias de la Junta Directiva principalmente consisten en cumplimiento de los estatutos, llevar a efecto las decisiones que se hayan tomado en la Asamblea General, preparar, como he dicho antes, y aprobar la memoria de actividades, presupuestos y cuentas anuales para su presentación a la Asamblea General, también confeccionar el orden del día de la Asamblea General, lo más importante, velar por el buen funcionamiento de la hermandad en todos sus aspectos. Luego, pues como he comentado al principio, organizar el buen orden en las procesiones de nuestra patrona. Ahí estamos, ya digo, que es un poco complicado, pero bueno, a veces sale bien y otra vez sale a lo menos bien. Y luego, pues la representación de la hermandad en actos públicos. Estas funciones serían las más importantes que desarrolla la Junta Directiva. Luis Manuel, ¿qué tal? Hola, José Julián, buenos días. Sí, queríamos aclarar también el tema de los ingresos de la hermandad, ya que siempre hay comentarios y sobre todo que surgen del desconocimiento, porque históricamente siempre se han vendido en el convento pues diferentes objetos con la imagen de la Virgen de la Victoria. Pues eso, ya los objetos que todos conocemos, ¿no? De medallas a llaveros, prendas de ropa y ahora incluso en los últimos días se han vendido mascarillas. El programa de las fiestas también igual es muy conocido, que se ha tratado siempre con un cariño especial, con muchísimo contenido, como si fuera un libro prácticamente, y se vendía también al público en la iglesia. Históricamente también se ha salido por las calles para pedir para la Virgen. Nosotros, los que te estamos haciendo la entrevista, sabemos que todos esos ingresos ni los gestionan ni son para la hermandad, sino que son para la comisaría de la Virgen, es decir, para el mantenimiento del convento, del santuario y de la imagen. Pero háblanos de ello, de dónde vienen los ingresos de lo que es la hermandad y a qué se destinan. Pues mira, José Julián, la hermandad únicamente tiene ingresos por las cuotas de sus miembros, por donativos que podamos recibir y por la venta de escapularios de los nuevos hermanos o alguien que pida uno no pues se han estropeado porque quiera más, que antes lógicamente ha habido que pagar el material y su confección. Son los únicos ingresos que tenemos, cuotas, donativos y venta de escapularios. El destino de estos ingresos principalmente van a sufragar pues los gastos lógicos de una hermandad, bueno, pues por ejemplo, por los gastos de la fiesta del 13 de mayo, incluyendo la banda música. Este día es el día grande de la hermandad. Muchos creen que es el día 7 de octubre. El día de la hermandad es el 13 de mayo, que es el día del milagro. También para centros de flores para nuestra patrona.
También damos donativos para la parroquia y ONGs. Por ejemplo, pues este año hemos dado un donativo para compra de utensilios para el hospital que se hizo de campaña en IFEMA. Embellecimiento también del convento, dependencia e imagen de nuestra patrona. Pues también colaboramos en ello. Además, todos los gastos, para que no haya duda, los publicamos anualmente cuando han sido aprobados por la Junta General en los tablones de anuncios del convento y de la iglesia, para que todo aquel hermano o no hermano sepa que los gastos, cuáles han sido los gastos que ha habido, qué ingresos ha habido, qué gastos ha habido de la hermandad, y son públicos. Me has comentado, también habéis donado obras de arte, ¿verdad? Al convento. Bueno, obras de arte, vamos a ver, yo, de que yo conozca ahora mismo, el año pasado, por ejemplo, no es una obra de arte en sí, pero bueno, ahí está puesto, parece un cuadro. Por ejemplo, un estandarte antiguo que estaba por ahí y nos encontramos, pues lo enmarcamos y está en la capilla lateral izquierda, según entramos al convento a la izquierda, ahí está puesto en la pared. Pues claro, eso, por ejemplo, pues ahí queda para el convento, para que honre a nuestra patrona, que ese es su estandarte antiguo, pues no sé, tendrá 50 o 60 años. Además es muy curioso porque la imagen está pintada. Está pintada a mano. Ya que estamos hablando de historia, y yo soy un apasionado de la historia, y estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan quieren saber un poquito más de la comisaría y de la hermandad, porque todo el mundo conoce, pues bueno, que organiza, que son los responsables de que las cosas salgan adelante, pero vamos a ir a una parcela un poquito más, vamos a mirar atrás, a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo se crea la comisaría y cuándo se crea la hermandad de Nuestra Señora de la Victoria? Bueno, vamos a ver, los primeros estatutos que hay reconocidos como tal datan de 1897. La comisaría se crea a raíz de hacerse cargo el pueblo del convento. Entonces, yo no sé si antes existiría una congregación o hermandad, no lo sé. Porque los vestigios que hay es que desde 1897, 10 de agosto, se publican o se aprueban los estatutos, tanto de la comisaría como de la hermandad. O sea, esa es la fecha que hay que tener como referencia, 10 de agosto de 1897. Sí, legalmente son los estatutos que tenemos. Yo supongo, porque la Virgen llevaba desde el siglo XVI en nuestro pueblo, entonces supongo que antes habría alguna congregación, algo pero como tal, los estatutos que tenemos ahora mismo nosotros, que los hemos hecho, nos lo han aprobado ahora en 2015, pues databan del 1897. O sea que desde ahí podemos decir que existimos. Sí, de forma administrativa esa es la fecha de referencia que hay como gestión de... Efectivamente. En cuanto al convento, nosotros en este episodio de La Voz de la Encomienda haremos algún comentario, una sección de este episodio. Vamos a dedicarlo al convento en sí, pero no quería perder la oportunidad de que brevemente nos cuentes la historia, alguna pincelada histórica del convento de Nuestra Señora de la Victoria. Sí, la verdad es que la historia del convento es muy bonita y bueno, pues convendría que sobre todo los villarejeros conociéramos nuestra historia, nuestro convento. Ya no hablo del castillo, pero bueno, ciñámonos en nuestro convento. El convento fue mandado construir y sufragado por don Luis de Requesens y Zúñiga, que a la sazón era comendador mayor de Castilla, que como todo el mundo conoce, la sede la tenía en Villarejo de Salvanés. Se lo mandó construir como agradecimiento por la victoria contra los turcos el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto. Las obras debieron comenzar allá por 1573, o sea, muy poquito después de haber acabado esta contienda, con la autorización del Papa que estaba en ese momento, que era Papa Gregorio XIII, que fue el sucesor de Pío V. Y además está la bula apostólica en la que autorizaba la construcción de este convento a Nuestra Señora de la Victoria, antigua
se llamaba Virgen del Rosario, porque fue la fiesta del Rosario. El día se estableció fiesta del Rosario el 7 de octubre. Hay una bula apostólica emitida por Gregorio XIII el día 5 de agosto de 1572. El convento, en un principio, fue encomendado a la orden franciscana para su mantenimiento, culto y devoción a la Virgen y tal, hasta inicios del siglo XIX, que estuvieron ahí. Bueno, luego, por problemas, como siempre pasa en políticos y tal y cual, los franciscanos tuvieron que dejarlo y se hicieron cargo los padres redentoristas de nuestro convento, que establecieron por unos años en estas dependencias el Seminario de Misiones de Ultramar. O sea que Villarejo en aquella época tenía bastante importancia a nivel religioso. Era un referente. Era un referente. Ahí estaba el Seminario de Misiones de Ultramar, de los padres redentoristas. Hasta que esta orden fueron obligados a dejarlo en virtud de la desamortización de Mendizábal. De infausto recuerdo, en 1836. Vaya. Ahí fue cuando vino la debacle de nuestro convento. Bueno, afortunadamente, después de muchos avatares, el convento y sus dependencias fue comprado por suscripción del vecindario y por familias pudientes de Villarejo, siendo don Gregorio Tellez el que salió, porque tenía que ser una persona física el que tenía que comprar el edificio, no podía ser un municipio, no, tenía que ser una persona física. Entonces fue don Gregorio Tellez a quien se le encargó la compra del convento, y esta a su vez lo donó al pueblo de Villarejo. Desde ahí, por este hecho, al pasar al pueblo de Villarejo, fue cuando se creó la comisaría, que es la encargada, lógicamente, del mantenimiento, de la administración del convento y de todos sus bienes. Bueno, hemos hablado de la historia de la comisaría, de la hermandad y del convento, que ya hemos visto que Villarejo es todo un referente. Pero creo que es el momento de conocer también la historia de nuestra patrona. Como sabemos, la imagen original se destruyó en la Guerra Civil, pero sin embargo se dice que el niño Jesús se salvó, por lo que es el original. Entonces queremos que nos hables un poco tanto de la imagen antigua como de la actual, pues quién las esculpió y de cuándo datan. Bueno, de la imagen antigua realmente no conozco muchos datos, porque los únicos que hay es lo que hay escrito por los historiadores, que nos fue donada por el Papa Pío V a través de Luis de Requesens. Y esta imagen, como tú acabas de apuntar hace un momentito, fue destruida en la Guerra Civil, en 1936. De esta imagen tan solo se salvó la imagen del Niño Jesús, y no hay más. De la imagen actual, creo que fue tallada por un taller de Valencia, pero desconozco la firma, en 1939. O sea que nada más acabar la Guerra Civil, ya el pueblo de Villarejo ya se puso en manos a la obra para tener la nueva imagen de la Virgen que hoy día contemplamos y a la cual rezamos. Pero vamos, por ejemplo, fue un taller de Valencia. Sí. Te iba a comentar también sobre la carroza de la Virgen, porque es bastante llamativa, la verdad, y llama mucho la atención, sobre todo a los que son de fuera, pero yo creo que también a la gente de Villarejo le va a interesar conocer qué simboliza y cómo llegó hasta Villarejo, o si alguna vez la Virgen de la Victoria llegó a salir en andas en procesión. Bueno, la carroza, la verdad es que es espectacular, porque el año pasado, por ejemplo, cuando vinieron altos mandos de la Armada, se quedaron alucinados al verla. O sea, dijeron, bueno, ¿y esto en un pueblo, esta imagen, cómo es posible que tenga esta carroza? Efectivamente, es alucinante, es muy bonita. Bueno, la carroza realmente, pues, ¿qué representa? Pues un galeón. Yo supongo que se representará un galeón de los que combatieron en la batalla de Lepanto contra los turcos, contra los otomanos. Ya en el siglo XIX hay crónicas que hablan de que la imagen, al salir en procesión, iba en carroza. De hecho, hay fotografías antiguas de principios del siglo XX, allá por 1920, 1930, que está la carroza.
era distinta a la que tenemos ahora mismo, pero la carroza estaba ahí y se la sacaba en procesión. Hay crónicas, como he dicho antes, que está escrito. También se ha llevado en andas, por ejemplo, pues se han llevado en andas, ahora hace tiempo que ya no sale, pero hace unos años salía alrededor del convento, había veces que salía la imagen solamente en andas, alrededor del Pradillo, de la plaza del convento, el Pradillo. Por ejemplo, también en 1971, cuando se llevó a la Virgen a Barcelona, toda la procesión que se hizo en Barcelona fue en andas. La llevaron los marineros que estaban allí en la guarnición en Barcelona, para conmemorar el 400 aniversario de la batalla de Lepanto. O sea que sí se la lleva en andas y además en efemérides muy importantes. Y Luis Manuel, sin ánimo de comparar, pero bueno, sí que nos gustaría saber, porque sabemos que es muy popular, pero ¿cuánto de popular es la hermandad, ¿no?, entre los feligreses católicos de Villarejo? Es decir, la pregunta sería, ¿cuántos hermanos la forman actualmente la hermandad? Pues mira, actualmente somos a día de hoy 312 hermanos. Ayer, por ejemplo, es muy popular. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, iba yo por la calle y una persona ya adulta pues me dio también sus datos para hacerse miembro de la hermandad. O sea, está totalmente viva y la devoción por nuestra patrona es inmensa. Gracias a Dios, el pueblo de Villarejo seguimos confiando en nuestra Virgen. O sea, digamos que se siguen produciendo altas habitualmente sí. De nuevos hermanos. Sí. Ayer sin ir más lejos, una persona me paró y me dio sus datos. Genial. Qué bien. Y bueno, yo sé porque además yo soy hermano, como sabes, mi padre también. La pertenencia a la Hermandad de la Virgen es algo muy sentido y como muy íntimo, ¿no? Yo creo que se trata casi como un objeto de valor y muchas veces es como una herencia, pues eso, entre padres e hijos prácticamente. Háblanos de ello. ¿Qué hermanos llevan más tiempo en la hermandad? ¿Tenéis algún registro donde se pueda sacar ese dato? Bueno, en nuestra hermandad hay personas muy mayores. Estamos hablando que puedan tener 90 y tantos años. O sea, porque prácticamente todos fallecen, aunque sea de longevidad, siendo hermanos de la hermandad. O sea, es una cosa que se lleva hasta el final. Luego también hay muchísimas personas que son muy pequeñitas. O sea, ya los abuelos y los padres ya los dan de alta cuando tienen 1 año, 2 años. Entonces, hay que tener en cuenta que esta hermandad, como he dicho antes, se fundó en 1897 como mínimo, por lo que hay muchísimos hermanos y hermanas con muchos años de antigüedad, muchísimos. Afortunadamente y gracias a Dios, el fervor por nuestra patrona, como he dicho antes, se transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos, que eso es muy importante. Y como también he dicho antes y vuelvo a repetir, hay muchos miembros muy jóvenes, que es una maravilla ver a un pequeñajo que es más grande el escapulario que él. Cuando le llaman su madre o su padre en brazos y un escapulario, aunque tenemos el escapulario de cadetes y de adultos, pero a veces se le pone el escapulario, aunque es de cadete, le tapa medio cuerpecillo. O sea que sí, hay muchos miembros muy jóvenes. Yo que no soy de aquí de Villarejo, Luis Manuel, que soy de fuera, pero de firmes convicciones católicas y me gusta muchísimo. Yo, pues, en mi localidad, de donde soy oriundo, he sido también penitente en Semana Santa y he sacado mi Cristo y bueno, en fin, tengo historia para contar. Sé que dentro de las hermandades hay muchísimas tradiciones que se con el paso de los años, por lo menos no se pierden, se siguen manteniendo. Una de ellas, según tengo entendido, es la del nombramiento anual del hermano mayor en la hermandad. ¿Quién es actualmente el hermano mayor y qué obligaciones tiene? Porque yo tengo cierta curiosidad en saber cómo se elige, quién es y a qué está obligado, cuáles son sus responsabilidades. Bueno, vamos a ver. Hace unos años solamente se cogía o se elegía a un hermano o hermana mayor. Entonces él era el que, bueno, pues el único que estaba al frente de ese puesto tan importante. En la actualidad, en la misa mayor del 7 de octubre,
toman posesión del cargo de hermano o hermana mayor 2 miembros de la hermandad. Normalmente la elección va por antigüedad. Ha habido miembros de la hermandad que han sido 2 veces y algunos 3 hermano mayor, porque ha habido un año a lo mejor pues que no ha sido posible que saliera nadie por el motivo que fuera. La verdad es que es un honor ser hermano mayor, es un honor. Este año, por ejemplo, bueno, pues no va a haber ninguna toma de posesión, ya que por la pandemia que tenemos, pues ni ha habido procesiones, ningún acto no litúrgico, ni nada, salvo las misas y novenas. Y entonces, bueno, pues decidimos prolongar un año más a las actuales hermanas mayores, las cuales, bueno, pues muy gustosamente han aceptado hacerlo. O sea, siempre se elige el 7 de octubre, es ese día el que se elige hermano mayor, hermanos mayores en este caso. El 7 de octubre es el que se elige hermano mayor y hay cambio de cetro y de estandarte, que son los emblemas de la hermandad y de los hermanos mayores, el cetro y el estandarte. Y hay el día 7 de octubre, al acabar la misa, pues los hermanos salientes entregan tanto el cetro como el estandarte delante de nuestra patrona y delante del sacerdote, nuestro párroco, y delante de la directiva y de todos los fieles que estamos en la iglesia, entregan el acto. Y a continuación, pues hay un acto muy bonito que después de la misa, los nuevos hermanos mayores, los entrantes, invitan a toda la hermandad y a las autoridades que han acudido a la misa a un vino español en el patio trasero del convento, que está amenizado por la banda de música. Además es un acto muy bonito y muy agradable, en el que nos encontramos todos los hermanos y autoridades pues más distendidos, y bueno, pues ahí hablamos pues, de todo lo que tenemos que hablar. Es un acto muy bonito. Has comentado hace un momentín sí, que es muy vistoso ver a los chavalines con su escapulario puesto, que incluso les queda grandes, y que hay varios tipos de escapularios, y me ha suscitado una curiosidad. ¿Dónde se hacen los escapularios de la Hermandad de la Virgen o de qué material están hechos, qué imágenes contienen? Porque yo los veo y pues, hay veces que en el trasiego de misa veo pero tampoco te acercas tantísimo, y más ahora con la distancia que hay que guardar. Sí. Y nunca he llegado a ver concretamente qué imágenes contienen los escapularios, si hay de varios tipos en función de la antigüedad de la persona o de la responsabilidad que tenga en la hermandad. Háblanos un poco de ello, porque siempre vemos pues en cada hermandad con su escapulario, y ahora que lo has comentado pues me ha suscitado curiosidad de qué están hechos, dónde se hacen. Bueno, pues mira, es que a lo largo de la dilatada existencia que tiene la hermandad, pues ha tenido bastantes modelos de escapularios, pero la verdad es que nunca ha variado la composición y la finalidad de los mismos. O sea, por ejemplo, pues están confeccionados en tela blanca por delante y azul por detrás. Por ejemplo, pues en la parte delantera siempre se ha llevado la imagen de la Virgen de la Victoria. Y en la parte trasera, el anagrama de María en azul y rosa, con una corona en la parte de arriba bordada. Bordado todo a mano. Y luego este escapulario, que es un rectángulo, lo bordea un cordón trazado a mano, que suele ser actualmente azul y blanco. Actualmente los escapularios últimos que hemos hecho, y bueno, los anteriores también, los hacen y los confeccionan a mano, manualmente, las religiosas concepcionistas de Santa Úrsula, que vulgarmente se llaman las Ursulinas. Las Ursulinas. Las Ursulinas, de Alcalá de Henares. Son una mujer de clausura, que a su vez también tienen colegio dentro del convento, y esos son los que nos confeccionan a mano. Nosotros les llevamos el material y ellas nos confeccionan los escapularios, y encima, bueno, pues de alguna manera también sirven para mantenimiento del convento. Pero vamos, que a lo largo de la historia ha tenido mucho, y por eso, si te fijas, David, cuando tú vas a la procesión, uno lleva un modelo, otro lleva otro modelo. He visto que hay diferentes yo sin ir más tipos de lejos modelos. tengo tres distintos. Yo tengo tres escapularios distintos. Bueno, pues, pero al final son todos la misma imagen que nuestra patrona, por detrás el nombre de María, coronado, y los mismos colores.
Yo por mi pasado militar pensaba que eran distintas responsabilidades dentro de la propia, No, de la propia que hermandad. uno lo lleve dorado no quiere decir que es Que sea oficial. No. Aquí no. Bueno, ya digo que son libertad ha habido libertad en cuanto a los escapularios, pero siempre ciñéndonos a unas normas que es nuestra patrona y por detrás el nombre y el anagrama de la Virgen María. Bueno, has comentado antes que uno de los días más importantes es el Día del Milagro. ¿Podrías decirnos en qué más eventos está presente la hermandad y cuántas procesiones se celebran al año? Pues mira, Patricia, te comento. Por orden cronológico, empezaríamos por el 13 de mayo, como he dicho antes, que es la fiesta del milagro y, como también he dicho antes, es el día grande de la hermandad, por así decirlo. Se celebra este día, lo celebramos como agradecimiento y recuerdo al milagro acaecido el 13 de mayo de 1623, ya ha llovido, cuando hubo un incendio en el convento y ardió el trono de la Virgen y retablo. La imagen de Nuestra Señora con su niño apareció sana y salva en un altar colateral, sin mano humana que la cambiara. Abrieron el convento porque estaba ardiendo, se veía el humo y apareció, y la Virgen estaba en un lateral, en un altar colateral del altar mayor. Ese fue el 13 de mayo, además está reconocido como milagro. El 1 de septiembre es la siguiente fiesta, que es la fiesta popular, la del pueblo, como todos conocemos, la antigua Feria de Ganados, o como decimos en Villarejo, la Feria de los Borricos. A mí no me gusta decir ese nombre, me gusta decir Feria de Ganados, porque realmente no solamente se vendían burros, se vendían todo tipo de animales. Borricos hay todos los días, no hace falta que sea fiesta. ¿Eh? Que borricos hay todos los días, no hace falta que sea fiesta para ver borricos por un sitio y por otro, no hace falta. Bueno, y luego tenemos la fiesta del 7 de octubre, que es el culmen. Es la fiesta grande y la fiesta en la que se conmemora el aniversario de la batalla de Lepanto en 1571 y en la cual pues es la patrona nuestra, la Virgen de la Victoria, antiguamente llamada Virgen del Rosario, Santa María del Rosario. Entonces, estas son las tres fiestas. Hay misas en honor de nuestra patrona en el convento y procesiones en los 3 días por las calles de nuestro pueblo, salvo y por desgracia, salvo este año. En todos estos actos, nuestra hermandad participa muy activamente. Además de este tipo de celebraciones de los 3 días de fiesta, bueno, pues también intervenimos en 2 rosarios, por ejemplo, que ahora tenemos la costumbre en Villarejo de hacer rosario de aurora los sábados del mes de mayo. Ya llevamos 2 o 3 años, no me acuerdo ahora mismo, saliendo 2 sábados por la mañana, presidiendo este rosario. Luego también participamos en la procesión que organiza la parroquia en el Corpus, en el cual estamos invitados todas las hermandades del pueblo, y ahí vamos con nuestros estandartes, adelantándonos a nuestro Señor que viene detrás en la custodia. Y ahí es en la que interviene la hermandad principalmente en cuanto a procesiones. Bueno, nos has explicado todas las labores que esto conlleva, todos los actos en los que intervenís, pero sin embargo todavía me quedan algunas dudas sobre quiénes son los que se encargan de las vestiduras o de las diademas de la Virgen, y saber cuántas tiene, de organizarlas, etcétera. ¿Quién se encarga de todo eso? ¿También la hermandad o es alguien externo? Bueno, esas competencias que son muy importantes y muy bonitas, y además pues las personas que están ahí llevan muchísimos años, son las camaristas, que son las encargadas de vestir a nuestra imagen, lógicamente las camaristas y la comisaría, que es la que está administrando todo en el convento. Entonces, bueno, pues esas son las que lo hacen, es otro cuerpo, otro órgano dentro del convento que se encarga de como he dicho antes, se encarga de todas estos menesteres tan bonitos y tan honoríficos hacerlos. Y bueno, Luis Manuel, para ir finalizando la entrevista, ¿cómo está llevando la hermandad todos estos sucesos de la pandemia? Es decir, ya sabemos que se ha cancelado todo, pero ¿cómo está afectando el culto a la Virgen?
Y también te quería preguntar si en tu larga trayectoria y experiencia, ¿tú recuerdas alguna situación semejante a la que estamos viviendo ahora? Pues mira, José Julián, ¿cómo te diría? La hermandad, la verdad es que lo estamos llevando como todo español, con mucha pena y mucha tristeza, porque es lamentable, es penoso lo que nos está ocurriendo, no poder estar con nuestra Virgen sacándola por nuestro querido pueblo, a la asistencia a las novenas y a las misas con el aforo reducido son súper limitadas, la gente se está quedando en la calle. Hoy, por ejemplo, pues empieza a hacer ya 2 misas por la tarde, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente se queda fuera y claro que tenemos ganas de estar con devoción ante nuestra patrona y la verdad es que es mucha tristeza. Se han tenido que suspender todos los actos que se venían celebrando hasta la fecha y presiento que vamos a seguir así por algún tiempo, lamentablemente. Yo en mi vida, y actualmente tengo 65 para 66 años, no recuerdo nada parecido. Bueno, yo quisiera también ya cerrar un poco la entrevista, pero con la cara más amable. Vamos a retomar un poco lo que has comentado antes de la batalla de Lepanto, que va a ser uno de los motivos por los cuales se está preparando un año jubilar para conmemorar esos 450 años de la victoria de la batalla de Lepanto, y según anunciaba el obispo de Alcalá. Entonces, cuéntanos un poco qué se va a hacer, cómo se va a preparar este año jubilar en Villarejo, qué implicación va a tener para el convento, para nuestra imagen. Bueno, vamos a ver, porque la verdad es que el tiempo no nos acompaña, digo el tiempo de pandemia en que estamos metidos. Pero sí hay voluntad, tanto por parte de la Iglesia, Comisaría y Hermandad de la Virgen, de que con motivo del 450 aniversario de la batalla de Lepanto, que se celebrará en el 2021, y a través del Obispado de Alcalá de Henares, del cual tenemos pues todo su apoyo y en todos los aspectos, ya hemos tenido reuniones con ellos, la Iglesia de Villarejo, la Comisaría y nuestra hermandad, como he dicho también antes, pues han solicitado a la Sagrada Penitenciaría de Roma un año jubilar. Este año se extenderá desde el primer domingo de Adviento de 2020 hasta la fiesta de Cristo Rey de 2021, Dios mediante. Ya veremos, esperemos que esta pandemia, pues que estamos padeciendo tan cruelmente, nos deje celebrarlo. Si no, a lo mejor inclusive, como nos dijo el otro día el obispo, pues a lo mejor tenemos que prorrogarlo y no cerrarlo el 2021, sino alargarlo un poco más al 2022. Si los actos no lo podemos celebrar, ya veremos. Por lo pronto, en todo este año, la imagen de nuestra patrona y nuestro convento serán designados como lugares de peregrinación. Ojalá se puedan realizar todos nuestros anhelos y la pandemia hasta nos deje. Desde luego, el mes de octubre le hemos empezado muy mal. Pero bueno. Bueno, Luis Manuel, vamos a ver cómo estamos. Ya conocemos más sobre los entresijos que hay en la hermandad de Nuestra Señora de la Victoria. Conocemos más de cómo se la viste, de cómo es el funcionamiento de la comisaría, del mantenimiento del convento también, y conocemos a la persona que ahora mismo es responsable de esta hermandad. Te cedo los micrófonos para que, en calidad, ahora sí, de presidente de la hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, envíes un mensaje a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de podcast, La Voz de la Encomienda. Bueno, pues como colofón, quisiera despedirme deseando a todos mis paisanos y hermanos y hermanas de la hermandad pues unas felices fiestas patronales que ya nos va a llegar, o estamos ya en los preparativos, en honor a nuestra Virgen de la Victoria de Lepanto. Y aunque no haya actos lúdicos, y que pidamos a la Virgen de la Victoria que interceda ante su Hijo para que nos libre de esta pandemia y que acabe cuanto antes. Porque así, de verdad, no vamos a ningún lado.
Pues... Y nada, muchas gracias por vuestra oportunidad que me habéis dado para expresar pues todas estas cosas que a veces no desconocemos todo el movimiento, la historia y todo lo poquito que yo conozco. Bueno, pues darlo a conocer a la gente de Villarejo y a aquellos oyentes de nuestra querida revista Encomienda, a través de los podcasts que tan bien y lo estáis haciendo. Pues Luis Manuel Pérez París, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de La Voz de la Encomienda. Gracias por contarnos los entresijos tanto de tu vida, que queríamos conocer, y traerlos a un episodio, como de cómo es el funcionamiento, la parte que no se ve o que muchísima gente no sabemos y no vemos, de cómo sale adelante una procesión, de cómo se mantiene a la Virgen, de cómo se mantienen día a día y año a año estas tradiciones que a todas las personas de dentro y fuera de Villarejo mantienen pendientes de que durante todo el año llegue el 7 de octubre, que este año lamentablemente se va a vivir de una forma muy diferente. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros y otro abrazo muy fuerte para todos vosotros. Hasta aquí este episodio. El equipo de La Voz de la Encomienda deseamos que los contenidos hayan sido de tu gusto. Si tienes alguna sugerencia o alguna idea que quieras que tratemos en nuestros episodios, no te cortes. Déjanos un comentario en las notas del programa o ponte en contacto con la redacción de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla en nuestra página web, encomienda.es. Ya sabes que puedes escuchar los episodios de este canal y los del resto de canales de la Encomienda Mayor de Castilla en nuestra página web o en tu aplicación favorita: iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. Un saludo y hasta el próximo episodio.